Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Aquí empezamos. Se instaló la mesa de evaluación y seguimiento de los 218 acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo. A esta hora nos trasladamos hasta la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Hola Daniela, adelante. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hoy inició una nueva etapa dentro de este proceso de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena, luego de que se cerraron las mesas temáticas de diálogo. Pues este miércoles se instaló la mesa de seguimiento y evaluación a los 218 acuerdos alcanzados. Este número, sin embargo, aún está en conflicto, pues miembros del sector indígena aseguran que los acuerdos no alcanzan a los 100. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. 5 días después de que concluyeron las mesas temáticas de diálogo, se instaló aquella a través de la cual se dará evaluación y seguimiento a los acuerdos alcanzados. Este miércoles se definirá la metodología a seguir. Sin embargo, desde ya se conoce que se trabaja en 3 etapas. Los acuerdos que se podrán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, es decir, en 3, 6 y 12 meses. De corto plazo hay algunos que ya se están valorando, quienes responden directamente a un decreto ejecutivo, un acuerdo ministerial que será básicamente lo fácil. Los de largo plazo tienen que ver con los acuerdos que deberán ejecutarse a través de reformas legales. Y que prioritariamente inclusive tendría que ser iniciativa del Ejecutivo, en algunos casos con carácter económico urgente. También el tema legislativo está la ley de Petroecuador, la reforma a la ley de hidrocarburos, la reforma a la ley minera. No, la ley de consulta previa libre informada, hay algunos temas. Más allá del documento ya firmado, ¿no es cierto?, un acta final, lo que nosotros queremos saber y nuestros compañeros en el territorio y el pueblo ecuatoriano, lo que esperamos son resultados. Mientras tanto, aunque desde el sector indígena señalan como positivo el proceso de diálogo, discrepan en el número de acuerdos que se anunciaron. Aseguran que ellos no contabilizan más de 100 cuando el gobierno anunció 218. Es un tema de perspectiva, ¿no? El Ejecutivo está contando hasta los desacuerdos como acuerdos. Son apenas los 22 según nuestros datos que tenemos. Dicen además que los temas pendientes que también se especificaron en cada una de las actas también podrían abordarse. Sin embargo, queda en manos del gobierno ponerlos sobre la mesa. Además, se ha dicho que en esta mesa de seguimiento y evaluación participarán 2 miembros de cada organización indígena, es decir, 6 miembros de este sector, y se espera el mismo número del gobierno nacional. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Y empezó el trabajo de la mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto del proyecto de Ley de Seguridad Integral que contiene reformas a 8 cuerpos legales. Andrea Samaniego nos cuenta más detalles. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, ya empezó el trabajo de esta mesa técnica, pese a que se instaló hace ya 2 semanas. Aquí se ha mencionado de realizar cambios a varias leyes y pues bueno, lo van a hacer realidad a través del proyecto de ley de seguridad integral que tiene varias reformas a varios cuerpos legales en los que se plantea, por ejemplo, una eliminación al hacinamiento a las cárceles, también a una reestructuración de todo el sistema de rehabilitación social y también hablar de una política de criminalidad. También se han llegado a algunos acuerdos para ya analizar el tema del porte y tenencia de armas. Les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. Sin la presencia del presidente del Legislativo, que fue quien llamó a este diálogo, empezó la mesa técnica de seguridad. Aquí van a analizar la Ley de Seguridad Integral, un proyecto que ya pasó el primer debate y que trata reformas a 8 leyes. Aquí hay temas como, por ejemplo, la institucionalización de la política criminal. Está un articulado que fortalece al SNAI, que garantiza un proceso de rehabilitación, y también hay propuestas que han presentado varios asambleístas como el porte y la tenencia de armas. Precisamente el porte o la tenencia de armas no necesariamente estaría en este proyecto de ley, pero sí será un tema de análisis. Hay una serie de problemas que vale la pena discutirlos y de este momento he dialogado con el secretario jurídico de la Presidencia. Vamos entre los dos a ver qué reforma se puede hacer a este acuerdo interministerial, cortar las prohibiciones absurdas que han puesto desde el 2009 para la renovación y la obtención de permisos de tenencia y porte. Eso es lo primero.
Todo esto debe ser analizado no solo por los asambleístas, sino también por los delegados de las diferentes instituciones como el Ministerio del Interior, el de Gobierno, entre otros. Desde el Ejecutivo dicen, hay que trabajar en prioridades. El problema de la violencia tiene raíces estructurales, pero también tiene problemas inmediatos y eso hay que atender ambos a la vez. Todo lo acordado en esta mesa será para incluirse en el informe para segundo debate del proyecto de seguridad integral. Por eso se plantean un plazo de 60 días. Y bien, esperan llegar a acuerdos mínimos, pues para el próximo 19 de diciembre esperan ya esté listo el informe para segundo debate de estas reformas a la ley de seguridad integral que trata precisamente esta mesa. Nosotros estaremos pendientes. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Gracias por ese informe. Y el gobierno replanteará la pregunta sobre el trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía ante la Corte Constitucional. El ministro de Gobierno aseguró que se espera presentar un máximo de 10 preguntas. Por lo pronto, 6 han sido calificadas por el organismo, mientras 2 esperan un pronunciamiento de la Corte. En su afán de retirarle la capacidad nominadora que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana, el gobierno proponía en un primer momento un mecanismo de selección de autoridades de control en el que, a ojos de la Corte Constitucional, el Ejecutivo tenía demasiado protagonismo, afectando los llamados contrapesos entre los diferentes poderes. En un segundo intento, el gobierno ha dividido la pregunta 6 en 2. En ambas se propone que sea la Asamblea la que se encargue de los procesos de designación tanto de las autoridades de control como de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, asegura que el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la pregunta 6 fue una sorpresa en Carondelet, pero que una vez hecho el cambio esperan que esta vez no haya inconvenientes. Ahora la Corte consideró que no estaba equilibrada esa pregunta y hay que reequilibrar la pregunta para ver la posibilidad de que sea aprobada. Y eso fue lo que hicimos. Si la Corte Constitucional, ministro, rechaza estas 2 preguntas, ¿ustedes van a retirar la consulta popular? De ninguna manera. ¿Van a insistir? La consulta tiene que avanzar, la consulta va. La pregunta 1 también fue observada por la Corte Constitucional. Jiménez asegura que en este caso también será un segundo intento, pues dice es importante que hoy se consideren los nuevos escenarios de inseguridad que requieren un trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía. Estamos evaluando la posibilidad de reinsertar una pregunta que pueda reforzar el rol de las Fuerzas Armadas, pero ya desde el ángulo de la reforma legal, porque ya desde la constitucional no se pudo. Puede ser aligerando las condiciones para que se implementen los estados de excepción, pero manteniendo el concepto de los estados de excepción, porque al fin y al cabo existe dentro de la Constitución, existe dentro de la normativa legal. Esta sería la 9ª pregunta. Jiménez dice que espera que no sean más de 10. La que falta, adelanta, podría ser sobre la elección de asambleístas en segunda vuelta, pero el tema aún está en análisis. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más de 1 millón de personas ya se han censado en línea. Las autoridades esperan desvanecer varios mitos que se han creado en torno a este proceso. Belén Merizalde tiene la información. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy las autoridades del INEC han hecho un llamado a la ciudadanía para que participe en este censo, ya sea de forma virtual, que será hasta el 31 de octubre, o luego en el censo presencial, que se desarrollará desde el 7 de noviembre durante 6 semanas. Lo que han mencionado es que en territorio se han encontrado con varios mitos. Por ejemplo, hay personas que creen que al llenar el censo podrían perder el bono de desarrollo humano, o también extranjeros que les han manifestado que al participar en este censo podrían ser deportados a sus diferentes países. Hoy las autoridades han recalcado que ese no es el objetivo de la información que la ciudadanía brinda. En todo caso, nosotros les hemos preparado un informe sobre este tema. Veamos. En 19 días, más de 1 millón de personas ya han realizado el censo en línea. La expectativa de las autoridades es que hasta el 31 de octubre se alcance los 3 millones. No obstante, en este proceso que se realiza de forma virtual por primera vez en el país, se han encontrado con varias dificultades. Por ejemplo, grupos que promueven no entregar el número de cédula, pues consideran se atenta contra la seguridad de los datos. La cédula es opcional. Lo pueden entregar como no lo pueden entregar en las 2 modalidades que tenemos, que es el censo presencial y el censo virtual. En términos de por qué es importante la cédula, es fundamental porque nos permite mejorar los procesos de calidad del propio censo.
Pero ese, dicen, es el problema menor. En el grueso de la población se han posicionado varios mitos que frenan el interés de los ciudadanos en participar en el censo. Cuando se sale un poquito de la burbuja de redes sociales, las preocupaciones de los ciudadanos no están tanto por la cédula. Las preocupaciones de los ciudadanos van más en la lógica de si les van o no a quitar el bono de desarrollo humano, si van o no a tener acceso al bono para las personas con discapacidad. Por ejemplo, también con los hermanos venezolanos. Las preguntas que han salido es, ¿nos van a deportar? Los censos de población nunca tienen este tipo de objetivo. Para alcanzar un mayor número de personas censadas de forma virtual, están trabajando con empresas privadas y el sector público, pero aclaran que el censo en línea no es obligatorio para los funcionarios y que no habrá sanciones en caso de que no lo hagan. Más bien es una invitación a la que participen en el censo. Una vez que se cierre el censo en línea el 31 de octubre, arrancará el censo presencial el 7 de noviembre, para lo cual ya se han contratado 18,000 censistas. Al finalizar el censo por internet o censo en línea, le llega a su correo electrónico un certificado que tiene un código QR. El censista, en el censo presencial, el censista desconoce qué vivienda se hizo por internet o no. Entonces, cuando golpee la puerta de esa vivienda y usted es una de esas personas que se censó por internet, le presenta el certificado, el censista simplemente hace un chequeo y concluye la entrevista. Después de 10 años, el Ecuador vuelve a realizar un censo de población, información con la cual se generan políticas públicas. Y como ustedes escuchaban, los funcionarios públicos no están obligados a realizar el censo en línea como se había manifestado, no serán sancionados. Y también las autoridades han dicho que ya se encuentran desarrollando campañas de seguridad para cuando inicie este censo presencial, tanto para los ciudadanos que permitirán que el censista ingrese a sus hogares, cuanto para los censistas que han sido contratados. Esa es la información que tenemos por el momento. Ustedes siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén, y gracias. Esta mañana se realizó el sorteo de las más de 280,000 personas que integrarán las juntas receptoras del voto en las elecciones del 2023. En Guayas, el 97% de los seleccionados son estudiantes universitarios, lo que según las autoridades del CNE garantiza la transparencia del proceso. En las 24 delegaciones del Consejo Nacional Electoral, la mañana de este miércoles se llevó a cabo el sorteo de las más de 280,000 personas que integrarán las cerca de 40,000 juntas receptoras del voto para las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se realizarán el 5 de febrero del próximo año. En Guayas, el acto contó con la presencia del vicepresidente del organismo, Enrique Pita. Nos hemos preocupado en todo el país de tener una base de datos eficiente, incluso depurándola. No vaya a darse una circunstancia en un momento dado de que hubiese intereses políticos para inflar esa base de datos. Las juntas, que son las encargadas de recibir los votos y efectuar el escrutinio, se integrarán con un mínimo de 3 vocales y un máximo de 7. Para los comicios de 2023 se decidió conformarlas con 3 vocales principales, 3 suplentes y un secretario. Es importante para nosotros, los miembros de la Junta Provincial Electoral de Guayas, esta participación activa, llena de civismo y de patriotismo de todos los miembros de las juntas receptoras de voto para que este proceso sea un éxito. La sesión ordinaria de la Junta Provincial Electoral de Guayas, instalada para el sorteo, inició con la exposición de los criterios de selección, que sean estudiantes legalmente matriculados en el sistema de educación superior, empleados privados que cuenten con título profesional o servidores públicos que cuenten con título profesional, también empleados privados bachilleres o servidores públicos bachilleres, y o estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de colegios urbanos y rurales. Luego siguió con el sorteo electrónico. Así, en pocos minutos se completó la selección. Más de 60,800 estudiantes universitarios fueron designados en Guayas como miembros de las juntas receptoras del voto. Esto representa alrededor del 97% del total de quienes fueron elegidos este miércoles. A decir de las autoridades del CNE, esto garantiza la transparencia del proceso electoral. La eficiencia, no solamente en cuanto a contabilizar los votos, sino en llenar las actas para efecto de que posteriormente no existan reclamos por inconsistencias numéricas y que obliguen a reconteo. Según el calendario electoral del 27 de octubre al 25 de noviembre, se procederá con la campaña de notificación a los miembros de las juntas que fueron elegidos. Del 8 de noviembre hasta el día de las elecciones, podrán acceder a las capacitaciones sobre cuáles son sus atribuciones y sus funciones. Estas serán virtuales y presenciales. Luisa María Heredia, 24 horas.
Cristian Armendáriz, piloto de la avioneta que ayer se precipitó cerca del aeropuerto de Guayaquil, se encuentra estable, presenta quemaduras en su cuerpo y afectación en su ojo izquierdo. El contacto es con Luis Alfredo Zúñiga, quien nos cuenta más detalles. Hola Luis, adelante. Así es como están, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en Sauces 1 frente a la Alborada, cuarta etapa, en el lugar exacto en donde cayó la tarde de ayer la avioneta. Antes de indicarles cuál es el movimiento a esta hora en este punto, indicarles que más temprano pudimos conversar con los médicos que están tratando a Cristian Armendáriz, el piloto de 32 años, el único sobreviviente de los 3 tripulantes de la aeronave. Nos han indicado que se encuentra aún en terapia intensiva, sin embargo está estable, presenta quemaduras en su cuerpo y afectación en su ojo izquierdo. Escuchemos lo que dijeron. El paciente está en cuidados intensivos, pero él está muy estable hemodinámicamente. Aparentemente no tiene ninguna lesión muy grave. Él está consciente. Él llegó con mucho dolor, ahorita tiene menos dolor, llegó con mucha taquicardia, ahorita ya está su frecuencia cardíaca mucho más regulada. Esa es la situación de Cristian Armendáriz, quien aún permanece en terapia intensiva en un hospital de Guayaquil y por supuesto se espera que se recupere lo más pronto posible. A esta hora nos encontramos acá en la avenida José María Roura, en el punto exacto en donde cayó la avioneta. Se conoce que hay 3 viviendas también afectadas. Han valorado mucho los moradores las maniobras que hizo la tripulación para evitar que la aeronave caiga sobre una de las viviendas y haya podido hacerlo al pie de un parque del sector en una zona despejada. Aquí en el punto ya se ha restablecido la energía eléctrica luego de que se instalara un poste, cual también fue afectado luego de la colisión de la aeronave. Esa es la información a esta hora de la tarde aquí en la Alborada, cuarta etapa, también frente a Sauces 1. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Una buena tarde también para ti, Luis Alfredo. Gracias por el detalle de esta información. Estamos de regreso con más información. Tras la desaparición de 55,000 quintales de arroz de la Reserva Estratégica Alimentaria, la Unidad Nacional de Almacenamiento analiza acciones legales. La gramínea fue adjudicada por contrato a una empresa cuyo representante legal ha hecho negocios con otras instituciones del Estado. Las sospechas finalmente se comprobaron la tarde de este martes. Tras un allanamiento a la bodega de la empresa Caroseli ubicada en Daule, se confirmó que los 55,000 quintales de arroz pilado que el gobierno le entregó para su almacenamiento no están. Efectivamente, dentro de las bodegas no existe absolutamente nada de arroz. He agotado todas las instancias de verificación y el producto no se encuentra en la instalación donde se firmó el contrato. La reserva estratégica sirve justamente para usarse en momentos de emergencia y durante la pandemia no se pudo utilizar porque sus guardianes negaron el acceso. El representante de la UNA confirma que hubo ya un acercamiento con la empresa Caroseli, pero que no hubo respuestas. El perjuicio al Estado bordearía los $2 millones. Ellos nos indican que nos harán llegar las guías respectivas de despacho. Yo lo que les supe manifestar que yo con guías de despacho no puedo justificar la presencia del arroz de la reserva estratégica. Lo único que yo necesito es que me indiquen dónde se encuentra el arroz. En noviembre de 2019, Caroseli firmó un contrato con la Unidad Nacional de Almacenamiento del Ministerio de Agricultura. Según este documento al que Teleamazonas tuvo acceso, el gobierno se comprometió a pagarle $140,000 por el servicio de almacenamiento y conservación de arroz pilado. Los firmantes, Isidoro Martínez, representante legal de Caroseli, y María Eugenia Martínez, entonces gerente general de la UNA. El proceso fue adjudicado mediante el régimen especial de giro específico del negocio. No es la primera vez que el nombre de Isidoro Martínez aparece en contratos con el Estado. En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, Martínez y el Ministerio de Salud, entonces Juan Carlos Ceballos como titular, firmaron un contrato por $10 millones para la venta de 2 millones de mascarillas a un costo de $5 cada una. La negociación fue adjudicada directamente y según el contrato se le debía entregar un anticipo del 45% del valor. Hemos intentado comunicarnos con los números de contacto y correo electrónico de Martínez, pero no tenemos respuesta. Joana Ramos, 24 horas. 24 horas lleva 8 meses dando a conocer cómo las apuestas deportivas trabajan sin regulación en nuestro país. Lo que ahora observamos es que varias de ellas están usando fundaciones para poder operar. Nos acompaña Dayana Monroy a esta hora en el estudio. Dayana, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué tal, amigos? El Servicio de Rentas Internas contestó.
Su director dice que es falso que no estén haciendo controles para cobrar los impuestos que estas millonarias empresas no pagan. Sin embargo, no nos especificó cuántas plataformas son, cuáles son, desde cuándo van a pagar ni cuánto deben pagar. Ahora lo que hemos observado es que algunas plataformas se alinean con fundaciones para operar. Las marcas ya no se presentan solas. Ahora se antepone el nombre de la fundación que las opera. Fundación Prosperar firma alianza estratégica, decía un titular publicado hace poco. La Fundación Prosperar opera la marca Ecuabet. Es la terminal terrestre de Guayaquil. En uno de sus pasillos hay máquinas donde usted puede apostar libremente. Estoy jugando mi cerebro. Porque uno juega para distraerse nomás. Ganó. Sí. Esto pertenece a la Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, quien también tiene su propia marca de pronósticos deportivos, Bet593. En Ecuador los juegos de azar están prohibidos, excepto si la actividad se efectúa sin fines de lucro. Pero ahora, marcas de pronósticos deportivos intentan aliarse a otras fundaciones para poder funcionar. La Junta de Beneficencia de Guayaquil es una entidad sin fin de lucro que le ha venido ayudando a los ciudadanos en general, sobre todo a los hermanos de Guayaquil. Hay otras que están haciendo un fraude de ley, una simulación contractual. Luego de varios pedidos de información, el director del Servicio de Rentas Internas nos concedió una entrevista. Él nos pide diferenciar las marcas de apuestas deportivas más organizadas, como las califica, de las menos organizadas. En el primer grupo están las grandes como Betcris o Ecuabet, que funcionan reconociendo su actividad. Y en el segundo, las que funcionan disfrazadas de otra actividad. Aunque al fin y al cabo, si hablamos del pago del impuesto a la renta, ambas generan dudas. No están pagando todo lo que deben pagar y nosotros estamos con procesos de control puntuales con esas compañías. Si bien el seguimiento del dinero que mueven estas empresas podría ser sencillo a través del uso de tarjetas de crédito, a lo largo de varios reportajes hemos revelado que estas plataformas no solo usan transacciones electrónicas directas para que sus usuarios hagan apuestas, también usan transferencias a través de terceros y pago en efectivo. ¿Quién garantiza que declaren todos estos ingresos? La forma como debe de cumplir la obligación tributaria es exclusivamente del Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas en su momento nos dijo que por la falta de regulación, estas empresas no domiciliadas en Ecuador no pagan impuesto a la renta y que ni siquiera saben con certeza cuánto dinero mueven en el país. Pero está claro que es mucho. El nuevo director del Servicio de Rentas Internas nos repitió durante la entrevista varias veces esto. Es totalmente falso decir que el SRI se ha hecho el loco o no está haciendo lo que debe hacer en el control a estos tipos de negocios. Aunque no nos dijo cuáles son estas empresas. Porque las investigaciones, como te decía al inicio, continúan. ¿Cuántas son? No sabemos cómo va a terminar. ¿Cuánto dinero mueven? Yo no puedo compartir información confidencial de inteligencia tributaria que tiene identificados a estas tramas. ¿Cuánto más deben pagar? Sería hasta un delito. Ni desde cuándo lo van a pagar. No te puedo decir cuándo van a terminar. En Ecuador las apuestas están prohibidas desde el 2011, pero un pronunciamiento del procurador Íñigo Salvador les abrió la puerta, al diferenciar el término apuesta de pronóstico deportivo. En Colombia, donde esta actividad sí está regulada solo en los 4 primeros meses del año, el sector aportó más de 60 millones de dólares en impuestos. En Colombia, estos ingresos se reparten entre el Fondo de Salud, el Fondo de Pensiones y el Sistema de Seguridad Social. En Ecuador, van a ningún lado, pues las marcas que emigraron de Colombia cuando esta actividad se regularizó en ese país no pagan impuesto a la renta en Ecuador, o al menos no el que deberían. Aquí me despido. Revisamos otros temas. La actual directora de la Escuela Superior de Policía advierte que no graduará a ningún violador. Esto a propósito del reciente caso denunciado de una supuesta violación a una cadete, hecho que habría ocurrido en mayo de este año. Las investigaciones se reactivan. En su despacho coordina llamadas y recibe mensajes, muchos de ellos relacionados con el avance de las investigaciones del femicidio de María Belén Bernal, y adelanta el trabajo de investigación puertas adentro sobre el caso de la cadete supuestamente violada en mayo de este año. La coronel Irani Ramírez, directora de la Escuela Superior de Policía, está decidida a no dejar ni esta ni otras denuncias en la impunidad. En esta escuela no se puede graduar a una persona que ha cometido un delito tan grave. Como mujer y policía, yo le creo a la víctima.
La denuncia estuvo aparentemente oculta durante estos 5 meses desde que la madre de la joven de 20 años decidió contar lo ocurrido en fiscalía. Se le acercó un sujeto desconocido vestido con el uniforme de fatiga B4, pero sin ningún parche en la chompa. Le ha tomado a la fuerza por la espalda y le ha tenido presionada por el pecho. Le ha tenido las manos y luego ha procedido a violarla. Christopher Castro es su abogado y también da cuenta de lo que supuestamente ocurrió la noche de ese 26 de mayo. A la cadete la mandan a hacer una guardia de ronda aproximadamente 2 de la mañana. En una loma es prácticamente interceptada por un policía, porque no era ni cadete ni nada por el estilo. Era un policía, un instructor. Este instructor todo encapuchado. Lo cierto es que en medio de la desesperación tras el supuesto ataque, la joven cadete solo atinó a contarle a su madre sobre lo ocurrido. Según el parte y la denuncia presentada en fiscalía, la cadete cumplía sus horas de guardia en una de las garitas de la Escuela Superior de Policía. De las primeras investigaciones se establece que sí podría identificar la voz de su agresor. No obstante, por miedo, ella cayó. Desde la dirección de la Escuela de Policía dice la coronel Ramírez que hay la decisión de dar con el responsable. Para ello se someterá al polígrafo a todos los estudiantes de la época y compañeros de la cadete. Como dirección voy a solicitar pruebas de confianza a los servidores policiales y a los servidores que están en proceso de formación. Más de unas 200 personas. Como primer paso se han contactado con la joven denunciante y de momento se sabe que su sueño de ser policía se mantiene. Ella quiere graduarse, su ilusión es ser policía. Aun cuando en la denuncia no se identifica un supuesto responsable del ataque, se cree que con el respaldo de las autoridades, la cadete podría vencer su temor y aportar con elementos para identificar a quien supuestamente la violó. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El jefe de búsqueda de la Policía Nacional sostiene que las filtraciones de videos y documentos afectan a la investigación para encontrar al teniente Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal. Dentro de la institución se hará una investigación para identificar el origen de estas filtraciones. La Policía Nacional respondió a la madre de la abogada asesinada María Belén Bernal sobre los trabajos que realizó el bloque de búsqueda que se conformó para encontrar a Germán Cáceres en Colombia durante 12 días. El jefe de esta unidad sostiene que el informe filtrado de 3 hojas es parte del expediente de investigación sobre este caso y que desconoce cómo fue a parar a la Fiscalía General del Estado. No hemos pasado nosotros este informe a la Fiscalía. ¿Y cómo se filtra entonces? ¿Cómo llega a parar a la Fiscalía? Bueno, eso va a existir un sistema de investigación interna. Sostiene que ese documento es una rendición de cuentas que se presentó a sus superiores y no un informe completo de la investigación. Argumenta que internamente cuentan con un expediente extenso sobre la búsqueda que contiene fotografías, imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos que son de carácter reservado. No hemos ido a pasar el tiempo ni tampoco hemos ido de vacaciones. Indica que estas filtraciones de videos a medios de comunicación y documentos reservados están afectando a la investigación, ya que se está alertando públicamente al sospechoso Cáceres sobre los trabajos que están ejecutando internamente las unidades especiales. Hay información que no se puede revelar y que en este momento no se puede hacer pública. Y ya que se hizo público este documento, el jefe de la unidad de búsqueda cuenta un poco los trabajos que se están realizando en Colombia y otros países, donde se busca a Cáceres. Se revisaron 500 cámaras en el territorio colombiano, de las cuales únicamente 10 cámaras arrojaron resultados positivos. Y que los equipos de búsqueda siguen desplegados en Colombia y Panamá, recabando información sobre el paradero de Cáceres. En Panamá se estuvo en Colón, se estuvo en Usagandi, se estuvo en Narganá, se estuvo en Porvenir, se estuvo en Chepó, se estuvo en Cartí, realizando este trabajo de levantamiento de información. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Estamos de regreso con más información. 200 jóvenes mujeres ingresaron al servicio militar voluntario en el llamado de agosto de este año. Su proceso de formación demanda de mucho esfuerzo, pues el programa está hecho sobre la base de la disciplina y la igualdad. Un equipo de este noticiero convivió con ellas un día y palpó esta realidad desde adentro del acuartelamiento. Dormitorio, buenos días, levantarse.
Buenos días. Su jornada inicia a las 5 de la mañana. Antes de colocarse el uniforme deben tender sus camas en un tiempo muy limitado. Estar listas para salir a formar y cumplir con el ejercicio físico asignado. Procedido a realizar la gimnasia de manos libres. Sin novedad, mi capitán. ¡Ecuador! Retornan a su habitación y tras tomar un breve baño se preparan para la actividad del día. Sí, esta vez me uní a este grupo de 49 jóvenes mujeres que decidieron ingresar al servicio militar voluntario este año y palpé con ellas el esfuerzo que demanda ser parte de este proceso. Verifiquen que su uniforme esté bien colocado, cuellos. Verifiquen sus botas que estén limpias. Trotando, trotando, se me va parando. Trotar a su ritmo no es sencillo. Pero el cansancio se queda atrás cuando la voz de quien canta se escucha más alto y motiva al grupo hasta llegar a la meta. Al ingresar aquí al servicio cívico-militar se insertan a vivir unas experiencias un poco más disciplinadas, mucho más rápida. La vida es un poco más contada por tiempos, por periodos de tiempos en los cuales a nosotros nos enseñan con estas pequeñas vivencias a actuar de forma oportuna y rápida en cualquier situación. Pero el trabajo apenas ha iniciado. No podíamos ir al siguiente punto sin que antes todas cumplamos con esta orden. Dentro de la institución militar no hay distinción de género. Todo el personal femenino y masculino realizan las mismas actividades y compartimos las mismas áreas comunes. Claro está, con las ciertas restricciones que hay como género femenino. Dentro del mismo batallón caminamos hasta el bosque, donde la clase estaba por iniciar. Esta vez fue sobre técnicas de abrigo y encubrimiento. Escuchamos con mucha atención y una vez que terminó fueron ellas quienes nos contaron el reto que les ha significado estar aquí. Hay momentos en los que yo pienso que ya no voy a poder y en ese momento respiro y sigo. Igual nuestras instructoras nos alientan a seguir. ¿Qué es lo más duro que te has encontrado en estos momentos, aparte de lo físico, ¿no? El ganarme el tiempo, o sea, cuando nos mandan a hacer las cosas, o sea, hacerlo a la carrera. A veces se me hace muy complicado, pero ahí sí me sé jugar con el tiempo. Llegó la hora de comer y como todo aquí, este espacio tiene normas, un tiempo y se debe hacer en orden. La jornada termina con unas horas más de instrucción formal, marcha y trabajo en campo. Terminada esa fase común, ellos ya se incorporan a cada una de las unidades. En este momento están concentradas, formándose como tal, y luego a las diferentes unidades para recibir ya en base a cada unidad la instrucción correspondiente. Este es el tercer grupo de mujeres que se forma en este fuerte militar en la provincia de Pichincha. Aquí permanecerán 365 días de este año. Su formación es integral, además de la física y la académica, pues portar este uniforme no es tarea sencilla. La disciplina y los valores son la base de este proceso de acuartelamiento en las Fuerzas Armadas. El acuartelamiento inició el 29 de agosto pasado. Más de 12,000 jóvenes se inscribieron, pero solo 500 fueron seleccionados. De ellos, 200 son mujeres y en este batallón ubicado en la Valdivia, suroriente de Quito, están 49. El resto están distribuidas en Cuenca, Manta y Guayaquil. Con cámaras de Marco Pascuel, en Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. ¡Izquierda! Y son 7,000 hinchas de las barras bravas de los equipos brasileños Flamengo y Atlético Paranaense que llegarán a Guayaquil para la final de la Libertadores. ¿Qué día estarán en el puerto principal y dónde se quedarán? Se lo contamos enseguida. Son 50,000 personas o más las que se esperan para la final de la Copa Libertadores en Guayaquil. De aquellos, 7,000 pertenecen a la barra brava de ambos equipos finalistas, los que estarán en las localidades de General en el Estadio Monumental. Ellos llegan en buses. Son 5,000 hinchas de Flamengo y 2,000 de Atlético Paranaense. Ya se ha determinado a qué lugar llegarán. Son 5,000 aficionados de Flamengo, van a Samanes, a la Concha Acústica. Y en el caso de Paranaense son 2,000 que llegan a Bellavista. Eso está condicionado, van a acampar. Allí hay un plan especial, un operativo de movilidad
y un operativo de seguridad. Se espera que estas personas lleguen un día antes de la final, es decir, el 28 de octubre, por lo que pernoctarán en los lugares que se les ha designado. Luego, el día del partido, en buses, serán trasladados directamente al Estadio Monumental. Van directo al estadio para evitar cualquier confrontación. Las barras están separadas. Las barras de Flamengo van hacia la PJ y el lado por Bellavista entra pues Paranaense. Algo que también ya se ha fijado es a dónde llegarán los equipos finalistas, puntos en los que habrá un fuerte control policial. Paranaense al Sheraton y Flamengo al Oro Verde. Estos equipos entrenarán en el Estadio Capuel y el Chucho Benítez. Van a estar cerrados para el público. No se puede tener acceso a ver a los jugadores haciendo sus prácticas. Conmebol ha sido muy clara en ese tema. La final única de la Copa Libertadores está cada vez más cerca. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.